Emulando al diario El Equipo, hoy vamos con nuestro top 50 sub-20. Allá vamos. Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más a Caviar de Fútbol. Ya sabéis, el nuevo canal de YouTube que habla exclusivamente sobre los jóvenes talentos sub-21. Hoy os vamos a presentar un vídeo muy especial, yo creo que os va a gustar bastante y es que emulando a la lista del top 50 sub-20 que sacó hace escasas semanas el diario El Equipo, pues yo y mi compañero José Ángel Arnau pues hemos decidido rehacer esa lista y bueno, esperemos que no nos caigan demasiados palos. Ha sido una tarea bastante complicada y bueno, sin más dilación voy a presentar a mi compañero y bueno, autor también de esta lista y al que vamos a repartir un poco los palos entre los dos. Sí, sí, hay que repartir los palos porque si no se pueden cebar mucho con alguno de nosotros, ¿no? Bueno, decirle a la gente parece que no, pero es una lista muy difícil de hacer porque se mezcla ahí como diferentes baremos, ¿no? Entre presente, ¿no? Porque hay muchos jugadores que tienen mucho presente, hay otros que no tienen tanto presente, pero que le vemos más potencial. Es muy difícil hacer esta lista. Nos ha costado una barbaridad, la verdad. Bueno, incluso algún que otro nombre interesante se ha quedado fuera. No sé si quieres hacer alguna mención especial, yo creo que sí, sobre Bueno, algún que otro jugador, antes de que nos caiga algún que otro palo ya. sobre todo, ¿no? Vamos a decir que Ilais Moriba no va a estar entre estos 50 mejores jugadores sub-20, muy a mi pesar, lo tengo que decir, pero bueno, es que era muy difícil quitar a uno de los jugadores que ahora a continuación veremos y lo que ha dicho José Ángel, ¿no? Ha sido muy complicado hacer esta lista, le hemos intentado hacer de la manera más razonable posible, ¿no? Sumando el presente, más añadiendo, ¿no? El potencial que creemos que van a tener estos jugadores y ha salido pues nuestro top 50. Hoy vamos con solo la primera parte porque si nos quedaba un vídeo muy largo, así que vamos a hacer del 50 al 26 y José Ángel, si te parece, vamos a empezar ya porque hoy tenemos telita que cortar en este vídeo. Sí, sí, hoy hay mucha telita que cortar. Ya hemos dicho que el número 51 es Ilais, así que vamos con el número 50, que llega desde Francia, ni más ni menos. Pues sí, desde Francia, más concretamente desde la Bretaña, desde Rennes, hay que hablar del lateral izquierdo francés, Adrien Truffert, jugador que esta temporada ha irrumpido en el Rennes, 25 partidos, un gol, 4 asistencias, buenas cifras, un lateral bastante ofensivo y que bueno, ha tenido un impacto muy bueno en un Rennes que entre la Liga de Campeones y la Liga en esta temporada no está acabando de cuajar una temporada demasiado brillante, pero bueno, van apareciéndole jugadores muy interesantes como este Adrien Truffert. Sí, así es, un Adrián Truffert, pues que ya a su temprana edad ya se ha sentado ahí en el Rennes y además ha disputado Liga de Campeones, ¿no? Un lateral con mucho presente, mucha polivalencia porque puede abarcar toda la banda izquierda, ¿no? O sea, puede jugar tanto de lateral como en posiciones más adelantadas, muy intenso en el juego y luego pues destaca también por una buena capacidad a la hora de centrar, que también es importante en un lateral y más con tanta proyección ofensiva. Pues sí, la verdad es que este nos parece un buen proyecto, este Adrien Truffert, que es el último clasificado de este top 50. Vamos ya con el 49 y hay que hablar de un jugador que hay que decir que he metido yo en la lista, digamos, poniéndole prácticamente una pistola en la cabeza al bueno de José Ángel, y es que hay que hablar de Sebastiano Espósito, jugador ahora mismo cedido en el Venezia, perteneciente al Inter de Milán, un delantero que el año pasado entró con mucha fuerza en el primer equipo del Inter, no está cuajando una buena temporada este año, tanto en el Spal, donde estaba a principio de temporada, como en el Venezia, donde está acabando su cesión esta temporada. Y es que solo ha marcado un gol en Serie A en 19 partidos. La verdad es que no ha tenido demasiadas oportunidades, pero es un jugador, José Ángel, un chico que tiene un potencial espectacular en el Inter. Le ven como la gran joya de su cantera y a pesar de su rendimiento este año, pues su potencial no sigue intacto prácticamente. Sí, así es, aunque este año no le estén saliendo las cosas como se esperaba, lo que vimos de él en el Inter de Milán cuando tuvo oportunidades, pues vimos un jugador que siempre juega muy cercano cerca del área o incluso dentro del área y sobre todo que es muy bueno con el balón, con un cambio de ritmo muy interesante y siempre sabe dónde está la portería. Así que bueno, Sebastiano Espósito, aunque no esté ahora mismo en su mejor momento, pues el potencial y las maneras que se le ven sigue estando totalmente intactas.
Pues sí, y vamos ya, si te parece, el número 48 de nuestra lista, y hay que hablar del checo Adam Halosek, jugador del Sparta de Praga, extremo derecho, delantero, un jugador también muy polivalente en el ataque, y que bueno, esta temporada ha estado mayor parte de la temporada lesionado, de hecho está ahora lesionado por una lesión en el metatarso, y bueno, 7 partidos, 4 goles, 5 asistencias, en lo poco que ha podido jugar esta 2020-2021, y un jugador, José Ángel, del que se habla ya maravillas en la República Checa. Sí, así es, sobre todo por eso. Es un jugador, como, bueno, como hemos visto lo poquito que ha jugado de muchas cifras, y es que tiene muy buena finalización, ¿no? Además, también tiene un buen portento físico, lo que le hace ser pues, un jugador que en el fútbol actual puede dar mucho que hablar, ¿no? Hay que ver cómo se le daría en otro contexto, en una liga de mayor nivel, pero la verdad es que las pintas que se le entreven, pues la verdad que da muy bien que hablar de este extremo. Pues sí, y en el número 47 hay que hablar de un jugador que nos gusta mucho en este canal, hay que hablar de Moisés Caicedo, jugador fichado en este mercado invernal por el Brighton, ya titular en la selección ecuatoriana en las eliminatorias para ir al Mundial 2022, y bueno, jugador que sonó para Manchester United, para varios equipos grandes europeos, al final recaló en el Brighton, y un jugador que sé que personalmente a ti te gusta mucho. Sí, así es, y casi se nos olvida de poner en la lista y todo en un despiste nuestro, pero recapacitamos y metimos al bueno de Moisés ahí en un buen puesto 47, un jugador pues de esta nueva jornada de jugadores ecuatoriano, de esta generación dorada del fútbol ecuatoriano que viene pisando fuerte y que promete mucho, y la verdad que Moisés es un centrocampista que bueno, por características pues puede sentarle muy bien este cambio en la Premier League, y que se le antoja pues un gran futuro porque, como tú ya has dicho, ha llamado el interés de grandes clubes como el Manchester United, al que se le adelantó el Brighton. Sí, sí, la verdad es que el Brighton estuvo ahí más listo. De momento no ha debutado en el primer equipo, pero supongo que no tardará demasiado en hacerlo. Vamos ya con el número 46 de este ranking. Hay que hablar de otro jugador sudamericano, en este caso brasileño. Hay que hablar de Caio Jorge, jugador delantero, mejor dicho, del Santos, que sobre todo José Ángel nos ha destacado en la Copa Libertadores. Ha marcado 5 goles en la Libertadores, donde Santos llegó a semifinales. Tan solo le apartó de la final el campeón Palmeiras. Y bueno, es un delantero con mucho futuro, campeón del mundo sub-17 en 2019 con los Gabriel Verón y compañía, y un jugador, pues bueno, muy a tener en cuenta para la Canariña en un futuro. Sí, así es, un delantero bastante potente que gana muchos duelos con los defensores, también con un buen cambio de ritmo, y la verdad que Caio Jorge pues es otro de esos jugadores que ahora mismo están, de esos jóvenes jugadores que están ahora mismo en Latinoamérica y que son los miembros próximos que van a dar el salto al viejo continente. La verdad que tenemos ya ganas de que Caio Jorge pueda dar ese salto. Pues sí, otro de los que destacó en ese Mundial Sub-17 del 2019 fue Nathanael Mbuku, ya jugador asentado en la primera plantilla del Stade de Rennes de la Ligue 1. Y bueno, jugador que hay que decir que, para el que se acuerde de ese partido, destrozó a España en ese partido de cuartos de ese Mundial Sub-17. Un jugador extremo, sobre todo derecho, muy ofensivo, muy habilidoso, con mucha potencia, que sin duda José Ángel tiene un techo mayor del que del equipo, ¿no? en el que está. Sí, así es. El techo que tiene pues es mucho mayor, como tú has dicho, del equipo en el que se encuentra, en ese Stade de Reims. Bueno, un jugador bastante muy explosivo, con muy buen uno contra uno. Quizás pues tiene que empezar a encontrar un poquito más de consistencia a los 90 minutos, ayudar un poquito más en tareas defensivas, pero vamos, por lo que es potencial ofensivo, va sobrado este chaval que, como tú dices, pues a la pobre selección española de las categorías inferiores le hizo un destrozo totalmente. Así que un jugador muy a tener en cuenta un poco. Sí, sí, jugador de los más prometedores de esta lista, sin ninguna duda. Vamos ya con el número 44, y hay que hablar de Ryan Aït-Nouri, jugador del Wolves, todavía en el apartado legal seguido por el Angers, pero bueno, lo tiene con una compra obligatoria el equipo iba a decir de Nuno Méndez, pero no, no, de Nuno Espíritu Santo. Y bueno, jugador lateral izquierdo, carrilero en el Wolves, muy ofensivo. Sobre todo, pues destaca eso, ¿no, José Ángel? La manera que tiene de atacar, la finura que tiene en sus últimos metros, y es que ya lleva un gol y una asistencia en apenas 13 partidos en la Premier League.
Sí, así es. Si vemos a Ryan Nuri, pues no nos extrañaría que de primeras pensásemos que juega en posiciones más adelantadas, pero no, es que es lateral con una capacidad para llegar hasta línea de fondo increíble, ¿no? Y eso le hace ser una de las grandes armas de estos Wolves y un lateral muy interesante a seguir y que creemos que, bueno, pues está dentro de este molde, ¿no? De lo que se le pide hoy en día a los laterales. Pues sí. Otro francés, ya para cerrar esta nómina de tres seguidos que han salido, en el número 43 hay que hablar de Adil Aouachiche, jugador del Saint-Étienne, ex cantera del Paris Saint-Germain. También estaba en ese Mundial sub-17 junto con Nathanael Mbuku. Y bueno, hay que decir que es un jugador que media punta, ¿no? Con mucha calidad, mucha facilidad para filtrar el último pase. De hecho, tengo aquí un dato que es el tercer jugador sub-20 con más key pases por partido, solo por detrás, ojo lo que voy a decir, de Jadon Sancho y de Pedro Neto. Así que hay que decir que es un jugador con una visión en el último tercio del campo, ¿no? Pues a la altura de muy pocos. Sí, la verdad que sí, me ha sorprendido ese dato de los key passes. O sea, son palabras mayores detrás de Jadon Sancho y Pedro Neto. Y bueno, pues lo que has dicho de Adil, ¿no? Que es un jugador, sobre todo que le gusta mucho jugar detrás del punta, con muy buena distribución del balón. También un golpeo interesante. Y bueno, en esa posición de 10, ¿no? La verdad que es Adil otro de los jugadores que no están sonando tanto como, bueno, pues como Jadon Sancho o Pedro Neto o incluso en Buku, pero que también hay que tenerle muy en cuenta porque la verdad que calidad tiene de sobra para tener muy buena carrera. Sí, la verdad es que también he visto que tampoco te has querido mojar demasiado con el nombre de Es Awashish. que el francés no es lo mío, ¿eh? El Sí. francés no se me resiste. Vamos, si te parece, con el número 42, te lo voy a poner más fácil. Gonzalo Ramos, jugador del Benfica, delantero, un killer total, estrella del Benfica que la temporada pasada pierde la final de la UEFA Youth League ante el Real Madrid y este año pues está derribando la puerta del primer equipo porque con el filial del Benfica lleva 8 goles en 6 partidos en la segunda división portuguesa, pero no acaba de tener buen feeling con Jorge Jesús, que no le está dando demasiadas oportunidades. Y bueno, es un jugador que en Portugal le tiene mucha fe, pero que no acaba, quizá no por de mérito suyo, sino por, no sé, una falta de feeling con Jorge Jesus que no le está dando esas oportunidades que hemos dicho en el primer equipo. Sí, así, y es una lástima, ¿no? Porque con ese gol que tiene o que está demostrando en el segundo equipo del Benfica, pues creo que al equipo luso le vendría bien o incluso le hubiese venido bien, ¿por qué no? En esa eliminatoria de Europa League que cae ante el Arsenal, ¿no? O al menos que vaya teniendo más oportunidades en la Liga NOS. Pero la verdad que, como tú dices, Gonzalo Ramos, la verdad que es un killer del área y con mucho olfato goleador. Pues sí, vamos ya para Argentina con el número 41. Hay que hablar de Thiago Almada, jugador de Vélez. Y bueno, este es un jugón, media punta, pequeñito, con buen tren inferior, muy habilidoso siempre con el balón pegado al pie, que también es un jugador de bastantes cifras, ¿no? Muchas asistencias, mucha llegada al área que acaba en gol. Y un jugador, José Ángel, que no tardará en dar el salto a Europa porque bueno, ya viene sonando desde hace varios años ya para varios equipos europeos importantes. Sí, así es, y el prototipo también un poquillo de jugador argentino, ¿no? 10, con un físico más liviano, con un centro de gravedad más bajo, difícil de quitarle el balón, así que va a ser muy interesante ver a este jugador en Europa. La verdad que sería interesante verle en una liga como la española, o al menos a mí me encantaría verlo por aquí, y la verdad bueno, que un jugador, la verdad que muy atractivo de ver en el campo, en el terreno de juego. Pues sí, en el número 40, otra cifra redonda, hay que hablar de el único portero de esta lista. Hay que darle bastante mérito porque metemos a Anatoly Trubin, portero del Shakhtar Donetsk, salió hace poco en nuestro once ideal de la jornada, portero de 2 metros de envergadura que le ha quitado esta temporada el sitio en el Shakhtar al mítico Piatov. Un portero que dijimos, ¿no? Que a pesar de su altura tiene buenos reflejos, va bien abajo, es coordinado y un portero muy a tener en cuenta para el futuro, José Ángel. Sí, así es. Y bueno, de Anatoly Trubin es que ya hablamos en el 11 de la jornada, así que la gente le quiere echar un vistazo al vídeo, pues ahí hablamos más a fondo de Anatoly Trubin. Pero bueno, lo que tú has dicho, ¿no? Un portero de casi 2 metros, con muy buenos reflejos, que quizás le falta mejorar en las salidas, vive mucho bajo postes, pero bueno, tiene cualidades para ser uno de los grandes porteros europeos y ya lo demostró esta Champions League, ¿no? Haciéndole la vida imposible al Real Madrid. Pues sí.
En el número 39 hay que hablar de Abdallah Sima, jugador Slavia Praga, quizá uno de los grandes desconocidos de esta lista, pero bueno, es que se ha salido en la Europa League con el Slavia de Praga, que por cierto todavía sigue vivo y viene de cargarse nada más ni nada menos que al Leicester. Y Abdallah Sima ha sido uno de los grandes artífices, ¿no? 4 goles en la Europa League, 11 en Liga, un jugador que está jugando, intercalando esa posición entre delantero y extremo derecho, muy espigado, también habilidoso, ¿no? Y que, bueno, quizá le falta un poco pulir técnicamente, pero que sobre todo tiene ese olfato goleador que es lo que está deslumbrando y por lo que está destacando más. Sí, así es un jugador también con mucha envergadura, muy alto, que va bien por arriba, y como tú dices, una de las grandes sorpresas, también en consonancia con su equipo, ¿no? Porque no se habla del Sparta Praga, además porque no es una de las grandes ligas europeas, pero como tú dices, se ha cargado ni más ni menos a todo un Leicester, y Abdallah Sima yo creo que es uno de esos delanteros muy a tener en cuenta, porque no me extrañaría que en breves se empiece a hablar más de él porque haya dado el salto a un gran equipo en una gran liga. Pues sí. Y vamos ya en el número 38 a hablar del brasileño Gabriel Martinelli, jugador del Arsenal, que entre la lesión de este año de rodilla grave que ha tenido y quizá la poca confianza que tiene Mikel Arteta en él, pues ha desinflado ese gran inicio que tuvo en el equipo londinense con Unai Emery, que sí que confía bastante en él. En esa posición entre delantero y extremo izquierdo vimos que es un jugador muy rápido, que tiene bastante gol, buena definición dentro del área y que, bueno, lo dicho, José Ángel, este año quizá entre la lesión y que Arteta no acaba de confiar en él, también la competencia que tiene con la aparición de Bukayo Saka y compañía en el Arsenal, pues los ha tenido complicado para tener minutos este año. Sí, así es. Ha diluido un poco la esperanza, ¿no?, que tenían los seguidores Gunners en Martinelli. Y como tú dices, ha ido de más a menos, ¿no? O sea, la calidad la tiene, destaca mucho por las diagonales que hace de fuera hacia adentro. Y bueno, seguimos pensando que es un jugador bueno, que la calidad no se esfuma, ¿no? Porque ahora tenga menos oportunidades, y esperemos que recupere, ¿no? Tanto sensaciones como el nivel de oportunidades, y pueda demostrar la calidad que tiene, que bien le vendría al Arsenal. Sí. En el puesto 37 hay que hablar de Christos Cholis, jugador del PAOK de Salónica, que está haciendo un temporadón. Ya hemos hablado de él en el vídeo de los más productivos. Y es que es un jugador extremo izquierdo, con mucho físico y que sobre todo es un jugador de mucha cifra, José Ángel, porque tiene 16 goles, 9 asistencias entre todas las competiciones este año, entre Copa, Liga y Europa League. Y un jugador, pues bueno, lo que dijimos en ese vídeo, es la gran esperanza, ¿no?, del fútbol griego. Sí, así es. Es que lo has definido perfectamente, ¿no? La gran esperanza del fútbol griego, que tan falto de estrellas está en los últimos años. Y Cristian Siolis, la verdad que por estadísticas y productividad, incluso hicimos un vídeo de los jugadores más productivos, y ahí se coló Cristian Christos Siolis, ¿no? La verdad que ve con mucha facilidad también gol. Y es un jugador polivalente también, ¿no? Que se puede acercar a zonas de remate, aunque parta en banda, y la verdad que es otro de los jugadores que puede dar el salto a una gran liga en el próximo mercado de fichajes. Sí, sin ninguna duda, Cholis, que yo creo que puede dar el salto a una liga superior. Hay que hablar también de un jugador que te va a tocar muy cerca, el número 36 para Take Kubo, jugador que cedido por el Real Madrid, primero el Villarreal donde no triunfó y ahora en el Getafe donde tampoco está teniendo minutos. Un jugador que, bueno, se ha hablado mucho, sobre todo aquí en España, de cuál es su problema, ¿no? Porque ya 2 sesiones el mismo año, no está cuajando en ninguna de las dos. No sé si tú nos podrías definir mejor cuál es el problema ¿no? de que no juegue Takefusa Kubo en una primera división española. Bueno, primero de todo hay que decir que haciendo la lista, yo iba bajando hasta que Takefusa Kubo, claro, yo lo he visto más, y más no lo quería bajar tanto, y al final pues ha quedado ahí en un notable puesto número 36. Y lo de Takefusa Kubo, la verdad que es un jugador que a mí me gusta, porque tiene buen uno contra uno, es un jugador muy creativo. Creo que detrás del punta es donde más cómodo se puede sentir, ¿no? Entre líneas. Creo que es un jugador que de verdad que puede ser muy útil, y aunque ahora no le estén yendo bien las cosas, para mí sigue teniendo muy buen futuro por delante. No sé si para ser jugador de todo un Real Madrid, pero creo que es un jugador muy válido para cualquier equipo, por ejemplo, pues de Europa League, ¿no? O veremos hasta dónde puede llegar el jugador nipón. Pero bueno, se le ha cruzado un poco entre la alta competencia con jugadores con Gerard Moreno, Samu Chukwueze, y un poquito que también estaba verde en cuanto a la inteligencia táctica, ¿no? Digamos, si había jugadores que rendían mejor en el esquema de Unai Emery en el Villarreal,
que Takefusa Kubo, que a veces no sabía conectarse bien al partido o no leía bien lo que pedía el partido y eso le restaba bastantes oportunidades, pero calidad tiene de sobra. Lo que me sorprende más es que no tenga esas oportunidades en un Getafe que cuenta con menos calidad y que jugadores como el Nippon, la verdad es que eran necesarios para el conjunto de Bordalás, así que todavía me sorprende más que no tenga esas oportunidades en el conjunto madrileño. Sí, no, es que la temporada del Getafe, pues bueno, habla por sí sola. Vamos ya con el número 35 de la lista. Nos vamos a Bélgica para hablar de uno de los talentazos de este año. Habla de Charles de Catelaere, jugador del Brujas. Quizá José Ángel un poco a la sombra de nuestro queridísimo Noah Lang, que no se ha colado en esa lista porque ya es demasiado mayor, pero bueno, es que de Catelaere también es un jugador con mucho potencial, muy técnico, muy inteligente y que sobre todo tiene esa, ¿no?, inteligencia para sumar asistencias o goles en los últimos metros. Sí, así es, tiene muy buena capacidad para asistir a sus compañeros, la verdad que sus cifras son buenas y la verdad que es un jugador interior que puede ser muy interesante, ¿no? También en otras ligas y la verdad que Charles, pues bueno, destaca sobre todo por ese buen manejo de balón y como tú dices, pues no se está hablando tanto de él porque hay otros jugadores como Noah Lang, pero me parece un jugador muy importante y que está haciendo muy buena temporada en el Brujas. Pues sí, y vamos ya con el número 34, nos vamos otra vez al otro continente y vamos a hablar de Pedrito de la Vega, jugador de Lanús, extremo derecho, número 10, melenita, prototipo jugador argentino que nos gusta mucho, un jugador que sobre todo ha mejorado últimamente en esa inteligencia táctica, saber dónde hace daño al rival, antes era un jugador más explosivo, más anárquico y ahora yo creo que es un jugador ya hecho a medida para dar el salto a Europa, ya un equipo, yo diría, bastante importante. Sí, así es, el Pedro de la Vega, que no nos extrañaría tampoco, ¿no? Como muchos de esta lista, que dé el salto a un club mayor y en este caso, pues en el viejo continente. No sé si te pasa a ti igual que a mí, pero yo, jugador argentino que veo que despunta, pues todos me terminan cuajando mucho en en la Liga Española, ¿no? Quizás un poco por estilo también. Y la verdad, bueno, un extremo muy desequilibrante, con mucho desborde, que le vendría muy bien a más de un equipo, porque cada vez hay menos jugadores como Pedro de la Vega que busquen siempre el regate, desequilibrar e intentar ganar ventajas a partir del desborde. Sí, yo creo que, bueno, para acabar esto, de los jugadores argentinos que están despuntando, ¿no?, en la Liga Argentina, yo creo que ese Pedro de la Vega es el jugador más hecho y más preparado para dar el salto a una gran liga. Vamos ya con el número 33 y hay que hablar de Karim Adeyemi, un jugador que ha sido un poco reticente al meterlo en esta lista, pero es que había que meterlo por potencial y porque ya se está sumando en el Red Bull Salzburgo, ¿no?, con las bajas de Soboslai, también las bajas por lesión o por el dopaje de Koita. Así que está asomando ya la cabeza en el primer equipo del Salzburg. Es un jugador pues, muy prometedor, delantero muy habilidoso, con mucha también de hacer mucha cifra. Y a tu pesar, José Ángel, le hemos metido en este puesto 33 del ranking. Sí, así es que bueno, hace poco fue el Villarreal Red Bull Salzburgo en Europa League, en el partido de vuelta a Karim Adeyemi se le cruzaron los cables y bueno, pues se devolvió de alguna entrada que recibió y bueno, hizo dos, tres entradas, pues bueno, que le sacaron una tarjeta amarilla y no le sacaron la roja de milagro, ¿no? Claro, yo me quedé con esa imagen y dije, bueno, a este chaval hay que bajarlo un poquito más, ¿no? Pero al final encontramos ahí un buen punto medio y bueno, posición número 33 para Karim, que la verdad bueno, pese a esa cruzada de cables que tuvo en el Estadio de la Cerámica, es un jugador muy habilidoso que todavía tiene que seguir ganando protagonismo en el Red Bull Salzburgo, porque bueno, todavía no es un jugador titular, todavía no es uno de los fijos en ese equipo, pero bueno, la calidad que tiene, la verdad es que creemos que en una factoría como la Red Bull puede seguir creciendo y puede tener mucho futuro por delante. En el número 32 hay que hablar de Noni Madueke, uno de los jugadores o uno de mis jugadores favoritos de esta lista, jugador extremo, mejor dicho, derecho, inglés, aunque esta semana se ha abierto la posibilidad de que pueda jugar con la selección holandesa por esos 3 años, ¿no?, ya que lleva en las categorías inferiores del PSV y ha sido esta en la que ha irrumpido en el primer equipo de Roger Smith y es un jugador también de muchas cifras, ¿no? 9 goles, 8 asistencias en apenas 25 partidos que lleva jugados, muchos de ellos ni siquiera ha sido titular y un jugador yo creo que ha derribado la puerta del primer equipo y que va a tener mucho protagonismo de aquí a final de temporada en este PSV, que yo creo que lo va a tener muy difícil para retener a un jugador de la calidad de Noni Madueke.
Sí, así es. Un jugador que también, bueno, pues a partir en banda también llega con mucha facilidad a zonas de remate y de ahí también esas altas cifras y como tú dices, pues va a tener, va a ser muy sonado de aquí a final de temporada y más en una liga como la holandesa, que en cuanto a talento ofensivo siempre destaca y muchos clubes de las grandes ligas pescan ahí, así que no ni modo que es otro de esos jugadores a tener en cuenta, bueno, pues como la mayoría de este ranking, ¿no? Y la verdad que le están yendo bien las cosas y veremos al final, bueno, también el tema selecciones, dónde puede acabar y más teniendo en cuenta que este a final de curso hay una Eurocopa de por medio. Pues sí, vamos ya con el número 31 y hay que hablar de Reinier, jugador del Borussia de Dortmund, cedido por el Real Madrid. No está teniendo demasiadas oportunidades, José Ángel. Yo tengo aquí apuntado solo 124 minutos esta temporada en Bundesliga, un gol el que marcó hace escasas semanas ante la Arminia Bielefeld, pero un jugador que, bueno, yo creo que han elegido muy mal el lugar de la cesión. Creo que es el de los peores sitios donde podía jugar, ¿no? Por esa competencia que tiene en el Borussia de Dortmund, pero aún así es un jugador, con Ángel, que en Brasil, antes de su fichaje por el Real Madrid, pues nos estaba maravillando. Sí, así es. En Brasil, bueno, se le tenía como otro de esos prometedores jóvenes brasileños, ¿no? Como Vinicius Junior y compañía, y de ahí es que se fijase, tuviese el interés del Real Madrid. Pero bueno, coincido totalmente contigo, es que la cesión no ha sido para nada adecuada en cuanto a la progresión de Reinier. Quizás sí por estilo del Borussia Dortmund, pero viste viendo la competencia que tiene ahí con los Haaland, Jadon Sancho, Guerreiro, Marco Royce y compañía, todo el potencial ofensivo que tiene ese equipo, pues la verdad que se ha quedado en testimonial, ¿no? La aportación de Reinier y esperemos que la temporada que viene se le encuentre un destino mejor para poder ver todas las cualidades que tiene este joven brasileño que, bueno, aunque pase desapercibido, sigue teniendo un gran futuro por delante. Sí, sin ninguna duda, el futuro de Reinier sigue siendo, a pesar de esa cesión fallida, muy prometedor. Vamos ya a los últimos cinco de este vídeo. En el número 30 aparece Nicolo Rovella, jugador que ha irrumpido con mucha fuerza temporada en el Genoa, centrocampista de muchísima calidad y que, bueno, que en el mercado pasado invernal la Juve ya se adelantó a todos sus rivales para hacerse con él y pagó la nada despreciable cifra de 18 millones de euros. Veremos si al final de la temporada que viene tiene cabida en esta Juve de Andrea Pirlo, pero bueno, Nicolo Rovella, uno de esos jugadores talentazos del fútbol italiano, está sacando últimamente. Sí, así es, uno de los centrocampistas a tener en cuenta de que no se está hablando mucho de él, aunque bueno, ya ha sido fichado por la Juventus, pero bueno, en el gran panorama internacional, pues no es uno de los que más esté sonando, pero muy a tener en cuenta, buen centrocampista, con buen manejo de balón y sobre todo con buena capacidad para llegar en segunda línea, así que jugador para tener en cuenta en la Juventus, no sé si de Andrea Pirlo o no en el futuro, pero para tener en cuenta y ojalá triunfe, porque la verdad que es un jugador que nos gusta también mucho y ojalá le vaya bien en el equipo de Turín. La verdad es que sí, no tiene pinta, ¿eh? Lo de Andrea Pirlo No, no la tiene verdad que demasiada buena. después de anoche no tiene Después de nada de anoche pinta. no tiene demasiada buena pinta, ¿no? Vamos ya con el número 29 a hablar de otro jugador que va a cambiar de aires. No sabemos todavía dónde, pero hay que hablar de Brian Brobby, jugador del Ajax de Ámsterdam, holandés, delantero muy potente, con mucho olfato goleador y que, bueno, ya hicimos un vídeo que os vamos a dejar por aquí arriba sobre él, que acababa contra este mismo verano, la gran joya de la cantera del Ajax que no va a renovar y veremos al final, José Ángel, dónde puede acabar este jugador porque ahora mismo es uno de los jugadores más codiciados de Europa y su representante, como dijimos, Mino Raiola, así que puede acabar en cualquier sitio. Sí, así es, uno de los que más ha sonado ha sido el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Veremos si termina acabando en el Club Blaugrana, ¿no? Pero la realidad es que al Ajax se le escapa una gran perla por, bueno, unas desavenencias también con el Míster. Y bueno, como tú has dicho, ya lo hemos explicado en ese vídeo que pueden buscar en el canal de Caviar de Fútbol, pero bueno, la cuestión es que la calidad de Brian Brobby la verdad que es incuestionable, ¿no? En Liga no está contando mucho, también porque el Ajax ha realizado el fichaje más caro de su historia, ¿no? En un delantero centro, pero bueno, no puede jugar en Europa League y en Europa League Brian Brobby pues ya lo demostró con un gol en los 16avos de final. Y bueno, y en Europa pues vamos a poder seguir disfrutando de este gran jugador con un gran portento físico y con una gran capacidad goleadora. Otro de los que vamos a poder disfrutar en Europa todavía es de nuestro número 28 en este top. Y hay que hablar de Joško Gvardiol, un jugador, yo creo, fetiche en este canal. Lateral izquierdo, central croata, ya muy maduro. Un central con muchas garantías que ya también le dedicamos un vídeo
para él, ¿no? Y que dijimos que es un central, ¿no? Con muchas características, muchas cualidades para ser un jugador dominante, ya sea como central, que yo creo que no se va a sentar, o como lateral izquierdo. Yo también lo creo, yo también creo que se va a sentar como central por características, ¿no? Físicamente es un portento, vamos, es increíble, ¿no? Que a los 17 años, si no recuerdo mal que tenía, bueno, el físico que tiene es increíble, gana muchos duelos, pero es que luego con el balón es que también es muy habilidoso, ¿no? Buen manejo del balón, sacando el juego en corto, en largo, y luego sobre todo que conduce muy bien el balón, no tiene miedo de ir hacia adelante, y eso cada vez se le pide más a los centrales, ¿no? Para que puedan romper líneas o porque puedan atraer a contrarios y liberar a compañeros suyos de espacios. Así que Gavardiol, para mí, que de todos estos 25 que vamos a nombrar hoy, creo que es sin ninguna duda el que se merece estar ahí más arriba porque tiene un gran futuro por delante. Sí, la verdad es que a lo mejor nos hemos quedado cortos, ¿no? De ponerlo en esta posición del número 28. Veremos al final en el futuro si se dictamina, ¿no? El potencial que tiene este croata, que la verdad es que ya dijimos nosotros que va a ser muy, muy bueno. Vamos ya con el número 27. Hay que hablar de un español. Creo que es el único que se nos ha colado, por lo menos en en esta primera parte del vídeo. Hay que hablar de Eric García, jugador de Manchester City. También acaba contrato, todo parece indicar que va a jugar la temporada que viene en el Barça. Yo creo que su cambio a la liga puede ser muy positivo porque es un jugador que, a pesar de que este año apenas ha tenido minutos en el City, es un jugador muy válido, ya titular, no, pero fijo en las convocatorias de Luis Enrique en la primera plantilla de España. Y bueno, jugador que yo creo que le va a venir muy bien el salto a la Liga Española, porque donde más falla, ¿no? Es en el choque, ¿no? Contra rivales más duros en la Premier League inglesa y en una liga quizá donde ese choque no se prioriza tanto y sigue esa buena salida de balón que tiene él, pues le pueda encajar mejor. Sí, así es, uno de los centrales con una gran proyección de futuro, ¿no? Que incluso pues ya Luis Enrique está contando con él pese a tener pocas oportunidades en el Manchester City, ¿no? Coincido totalmente contigo, el salto a la liga le va a venir bien, pero bueno, eso no deja de que el tema físico lo va a tener que seguir trabajando, porque si va a un Fútbol Club Barcelona, luego en competición europea, pues le va a venir bien para chocarse con las grandes bestias pardas que asoman por el viejo continente, que no son pocas. Sí, ya me imagino a la que te refieres y más en el día de hoy. Y bueno, vamos con un compañero suyo de equipo, con el número 26 para cerrar esta primera parte del vídeo. Hay que hablar de Youssouf Moukoko, quizá el sustituto del hombre que estás hablando y un jugador que, bueno, pocas presentaciones hay que hacer más, que es el jugador más joven de la historia de la Bundesliga en marcar con 16 años y creo que son 7 días. Tardó poco el Dortmund en hacerle debutar, tiene mucha esperanza y, bueno, después de batir prácticamente todos los récords en categorías inferiores con Alemania, selección, por cierto, la que parece que va a representar a pesar de su origen, creo que es ganés. Pues bueno, José Ángel, un jugador que con 10 años ya está copando muchas portadas, muchos titulares, 2 goles ya en Bundesliga y se asoma, ¿no?, como el gran sustituto de Erling Braut Haaland en este Borussia Dortmund. Sí, así es. No sé si llegará al nivel de Erling Braut Haaland, ¿no? Pero bueno, la verdad que en categorías inferiores ha estado reventando todos los registros goleadores posibles. Ha sido una máquina de hacer goles. Siempre jugaba contra chavales de 2, 3 años mayor que él y por eso ha llegado tan temprano a debutar con el Borussia Dortmund. Incluso en unas declaraciones, para que os hagáis una idea de lo que puede llegar a ser Moukoko, ¿no? Haaland dijo que él a su edad, pues Moukoko era mejor, ¿no? O sea que para que os hagáis una idea de lo que puede llegar a ser Moukoko, que incluso hablamos ahora mucho de Haaland, pero este delantero puede incluso llegar a igualar o incluso, ¿por qué no?, superar al noruego. Pues sí, y aquí cerramos este vídeo. Esperemos que os haya gustado. Esperemos también que no nos caigan demasiados palos. Es un marrón, ¿no? Diría yo, hacer esta lista donde hemos tenido que dejar a muchos nombres importantes fuera. Y bueno, José Ángel, recuerda lo que tiene que hacer la gente si quiere que hagamos, bueno, que continuemos, ¿no?, haciendo este top 50. Sí, así es. Y decir que a lo mejor que muchas posiciones de este ranking decir, oye, ¿por qué no lo habéis puesto más arriba? Pues cuando veáis la segunda parte, quizás entendéis, ¿no? Por qué algunos no han podido entrar entre los 25 mejores y es que hay mucha calidad entre los primeros de este ranking que hemos elaborado. Y bueno, pues recordarle que le pueden dar like para que subamos cuanto antes esa segunda parte, que nos dejen en comentarios su opinión, oye, si ellos creen
hay algún jugador que debería estar más arriba, otro que debería estar más abajo quizás. Bueno, pues todas las opiniones son bien recibidas y las podemos debatir en comentarios. Que se suscriban y que le den a la campanita para estar al tanto de todas las novedades aquí en Caviar de Fútbol. Pues nada, chicos, un placer y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.